Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 20 de abril de 2025. Tema: Perfecto orden de Dios para el desempeño de lo sagrado. Lección: Números 18, 1 al 7. Texto: Primera de Pedro 4:10. Introducción: Dios es un Dios de orden, y su santidad demanda que todo lo relacionado con él sea manejado con el más alto respeto, reverencia y precisión. A lo largo de las Escrituras, podemos ver que Dios establece un perfecto orden para todo lo que concierne a lo sagrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este orden no es solo un conjunto de reglas arbitrarias, sino que refleja la sabiduría divina que busca lo mejor para su pueblo y asegura que todo lo relacionado con su presencia sea hecho de acuerdo con su voluntad. El concepto de lo sagrado está estrechamente ligado a la santidad de Dios, y cualquier acercamiento a lo sagrado debe ser tratado con la debida seriedad y respeto. El tabernáculo, el templo, los sacrificios, las festividades, el sacerdocio y los utensilios sagrados, entre otros, fueron establecidos por Dios con un orden específico, el cual no solo tiene un propósito práctico, sino también un profundo significado espiritual. A través de estos elementos, Dios quería enseñar a su pueblo sobre su naturaleza, sobre la pureza y la importancia de vivir en conformidad con su carácter. El perfecto orden de Dios en lo sagrado también incluye la manera en que su pueblo debe acercarse a Él. No es una cuestión de costumbres humanas o decisiones personales, sino de obedecer las instrucciones divinas con un corazón dispuesto a honrar su nombre. En cada detalle del servicio a Dios, desde la adoración hasta la obediencia a los mandamientos, Dios ha establecido pautas claras para asegurar que todo se haga de acuerdo con su santidad. Dios establece un orden específico para lo sagrado. Desde el principio, Dios ha dejado claro que lo sagrado debe ser tratado de acuerdo con un orden preciso. Él mismo estableció las reglas, las ceremonias y los rituales sagrados para que su pueblo pudiera acercarse a Él de una manera ordenada y respetuosa, reconociendo su santidad. Deuteronomio 5:32, y lo que os he ordenado, eso haréis, no os apartaréis ni a la derecha ni a la izquierda. 2. La santidad de Dios exige un orden sagrado. La santidad de Dios exige que todo lo relacionado con Él sea manejado con reverencia y pureza. Los elementos del culto, el lugar sagrado y los sacrificios debían seguir el orden establecido por Él para reflejar su pureza y perfección. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, santificaos, y sed santos, porque yo soy santo. 3. El tabernáculo y el templo, modelos del orden divino. Dios diseñó con detalle el tabernáculo y el templo para mostrar su orden en la adoración. Cada aspecto, desde la ubicación de los muebles hasta las funciones sacerdotales, estaba perfectamente planeado para reflejar la relación de Dios con su pueblo y la importancia de la santidad en la adoración. Éxodo 25:9, y conforme a todo lo que te he mostrado, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 4. El sacerdocio y su función en el orden sagrado. El sacerdocio fue instituido por Dios con reglas estrictas para asegurar que los sacrificios y los ritos sagrados se realizaran de acuerdo con su orden. Los sacerdotes no podían actuar según su propio criterio, sino que debían seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, ya que representaban al pueblo ante Dios. Éxodo 28:1, y dijo Jehová a Aarón, tú y tus hijos con él guardarán su sacerdocio, y en su sacerdocio se podrán acercar a mí. 5. La adoración a Dios debe ser realizada con orden y reverencia. Dios no solo estableció el orden en los rituales sagrados, sino también en la forma en que el pueblo debía acercarse a Él en adoración. La reverencia y el orden en la adoración reflejan la actitud del corazón ante la presencia de un Dios santo y digno de todo honor. San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 6. La obediencia al orden divino asegura la bendición. Cuando el pueblo de Dios sigue el orden divino en lo sagrado, experimenta su bendición. La obediencia al plan de Dios no solo honra su santidad, sino que también permite que su favor repose sobre su pueblo. Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares y hicieres todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 7. El orden divino en lo sagrado refleja el carácter de Dios. El perfecto orden que Dios establece para lo sagrado no es solo un conjunto de reglas externas, sino que refleja su propio carácter. Dios es un Dios de orden y paz,
y su pueblo debe reflejar esas cualidades en todas sus prácticas de adoración, servicio y vida. Primera a los Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Conclusión, el perfecto orden de Dios para el desempeño de lo sagrado es una manifestación de su sabiduría, santidad y amor hacia su pueblo. Desde la creación del mundo hasta el sacrificio de Jesucristo, Dios ha establecido un orden divino que guía a su pueblo a acercarse a Él con reverencia, obediencia y respeto. Este orden no es solo un conjunto de reglas externas, sino que refleja la naturaleza misma de Dios, que es un Dios de paz, orden y justicia. Primer título. Dios encomienda a sus siervos el ministerio de la reconciliación. Versículo 1. Léase, Éxodo 28:36 al 38, segunda a los Corintios 5:18 al 20. Introducción. El ministerio de la reconciliación es uno de los llamados más elevados y sagrados que Dios confía a su pueblo. Desde el principio de la humanidad, el pecado trajo consigo una separación profunda entre Dios y el ser humano, una división que solo podía ser restaurada a través de un acto divino de gracia y sacrificio. En su amor incondicional, Dios ha diseñado un plan de salvación que no solo involucra la reconciliación personal con Él, sino también la misión de llevar ese mensaje de restauración a un mundo perdido. La reconciliación en este contexto es mucho más que el simple restablecimiento de una relación rota. Es un proceso de sanación y restauración que abarca todos los aspectos de nuestra vida, desde lo espiritual hasta lo relacional. Al enviarnos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios no solo ofreció perdón y paz a través de su sacrificio en la cruz, sino que también nos encargó a cada uno de nosotros, como su Iglesia, el ministerio de continuar esa obra de reconciliación. Este ministerio no es una tarea opcional o secundaria, sino un mandato divino que implica tanto el mensaje como la práctica. Los creyentes somos llamados a ser embajadores de Cristo, llevando un mensaje de perdón y paz a aquellos que aún están alejados de Dios, y guiando a otros a experimentar la misma restauración que nosotros hemos recibido. La reconciliación no solo se refiere a la paz entre el hombre y Dios, sino también a la restauración de relaciones rotas entre los seres humanos, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Dios inicia la reconciliación a través de Jesucristo. El ministerio de la reconciliación comienza con Dios mismo, quien, a través del sacrificio de su Hijo, Jesús, ha hecho posible la restauración de la relación rota por el pecado. Es en Cristo donde la reconciliación entre el hombre y Dios se hace realidad, y es a través de él que este ministerio es confiado a la Iglesia. Segunda a los Corintios 5:1, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2. La reconciliación es un mandato divino. Dios no solo reconcilia al ser humano consigo mismo, sino que también llama a sus siervos a ser agentes de esa reconciliación. Este no es un ministerio opcional, sino un mandato claro para todo aquel que haya sido reconciliado por Cristo. Somos llamados a compartir el mensaje de paz y restauración con el mundo. Segunda a los Corintios 5:20, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 3. El ministerio de la reconciliación trae paz entre los hombres. San Mateo 5:23 y 24, por tanto, si vienes a presentar tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 4. El ministerio de la reconciliación es de gracia. Este ministerio no se basa en los méritos humanos, sino en la gracia de Dios. Es por su misericordia que podemos ser reconciliados con Él y, a su vez, podemos ofrecer esa reconciliación a otros. No es algo que ganemos por esfuerzo propio, sino un regalo que debemos compartir. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 5. El perdón es clave en el ministerio de reconciliación. El perdón es el corazón del ministerio de la reconciliación. Al reconciliarnos con Dios, también somos llamados a perdonar a los demás, sin reservas. El perdón abre el camino para la restauración de relaciones rotas y es esencial para vivir el ministerio de la reconciliación en nuestra vida diaria. San Mateo 6:14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 6. La reconciliación lleva a la unidad en Cristo. Un resultado clave de este ministerio es la unidad en la Iglesia. A través de la reconciliación, el pueblo de Dios se une, no solo como individuos, sino como un cuerpo, en el cual cada miembro está en paz y armonía. La reconciliación tiene un poder transformador que une a los creyentes en un propósito común. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 7. El ministerio de la reconciliación es testimonio del amor de Dios. Al ejercer el ministerio de la reconciliación, los creyentes son testigos del amor inmenso y perdonador de Dios. A través de nuestras vidas y el mensaje que compartimos, el mundo puede ver el amor de Dios reflejado en la restauración de relaciones humanas y espirituales. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Conclusión, el ministerio de la reconciliación es uno de los más elevados y fundamentales encargos que Dios ha dado a su pueblo. No solo se trata de una tarea que debemos cumplir, sino de un privilegio y responsabilidad que refleja el corazón de Dios hacia la humanidad. A través del sacrificio de Cristo, Dios ha abierto un camino de paz y restauración, y ahora nos llama a ser embajadores de esa reconciliación, llevando el mensaje de perdón, sanación y unidad al mundo. Este ministerio no solo implica la reconciliación entre el hombre y Dios, sino también la restauración de relaciones rotas entre los seres humanos. El poder del perdón, la gracia divina y la unidad en Cristo son los pilares sobre los que se edifica esta misión. Al reconciliarnos con Dios, también somos llamados a practicar la reconciliación con nuestros hermanos, llevando paz donde hay conflicto y restauración donde hay división. Segundo título. Solemne llamado para trabajar unidos en el servicio al Señor. Versículos 2 al 6. Léase, Salmos 133, 1 y 2, Filipenses 4, 2 y 3. Introducción. El llamado al servicio en el reino de Dios es uno de los más grandes privilegios que un creyente puede recibir. Desde el mismo momento en que Cristo nos llama a seguirlo, nos invita a ser parte activa en su obra redentora en el mundo. Sin embargo, este llamado no es solo individual, sino también colectivo. Dios no ha llamado a unos pocos a servirle, sino que ha comisionado a todo su pueblo a unirse en un esfuerzo común para cumplir con su propósito en la tierra. El servicio al Señor es un trabajo noble, que requiere dedicación, sacrificio y una visión compartida. No es solo una tarea que debemos realizar en solitario, sino que es un llamado a la unidad. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe trabajar unida, cada miembro cumpliendo su función, para que el propósito de Dios se cumpla de manera efectiva. En esta unidad radica no solo la fuerza de la Iglesia, sino también la manifestación del amor y la gracia de Dios hacia el mundo. El trabajo en el servicio al Señor también involucra una actitud de humildad y sumisión al plan divino. Todos, independientemente de nuestras capacidades, habilidades o vocación, estamos llamados a poner nuestros talentos y recursos al servicio de Dios. Este servicio no se mide por el tamaño del esfuerzo, sino por la disposición del corazón. Al trabajar unidos, la Iglesia refleja el carácter de Cristo, quien vivió y sirvió de manera ejemplar, mostrándonos que la verdadera grandeza en el reino de Dios radica en servir con amor y obediencia. 1. El llamado a servir es para todos los creyentes. El servicio a Dios no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los creyentes en Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función y es llamado a aportar sus dones y habilidades al avance del reino de Dios. Este llamado a servir es universal y está dirigido a todo aquel que haya sido alcanzado por la gracia de Dios. Romanos 12, 4 y 5, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 2. El servicio al Señor requiere unidad. Dios llama a su pueblo a trabajar en unidad para lograr su propósito. La unidad en el servicio es esencial para el éxito de la misión. Cuando los creyentes se unen en un mismo propósito, bajo la dirección del Espíritu Santo, pueden lograr cosas mucho mayores que si trabajan de forma aislada. La unidad no significa uniformidad, sino armonía en la diversidad de dones y habilidades. 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 3. Servir al Señor es un acto de humildad. El servicio verdadero a Dios no se basa en buscar gloria personal o reconocimiento, sino en una actitud de humildad. Jesús mismo nos dio el ejemplo de servicio humilde al venir al mundo no para ser servido, sino para servir. Al trabajar unidos en el servicio al Señor, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo que es un privilegio poder participar en su obra. San Mateo 18:4, así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 4. El servicio al Señor requiere dedicación y compromiso. El servicio en el reino de Dios es algo que requiere dedicación y compromiso total. No es un servicio esporádico ni superficial, sino un compromiso constante con la obra que Dios nos ha encomendado. Esto implica dar lo mejor de nosotros, perseverar en el esfuerzo y permanecer fieles, incluso cuando las circunstancias son difíciles. San Mateo 24:13, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. 5. El trabajo unido refleja el amor de Cristo. El servicio a Dios no solo implica cumplir con una tarea, sino también demostrar el amor de Cristo. Al trabajar juntos como iglesia, mostramos al mundo que somos discípulos de Cristo, porque este amor mutuo y unido es el que Él predicó. El amor de Dios debe ser el motor de todo lo que hacemos en su servicio. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 6. Dios provee todo lo necesario para servir. Al ser llamados a trabajar para Dios, Él no nos deja solos. Dios provee todas las herramientas, recursos y habilidades necesarias para cumplir con su obra. Nuestro trabajo no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en su poder y provisión. Debemos confiar en que Él nos capacitará para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todos vuestra necesidad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 7. El servicio al Señor tiene recompensas eternas. El trabajo que hacemos en el nombre del Señor no es en vano. Aunque en ocasiones no veamos resultados inmediatos o no recibamos reconocimiento humano, Dios promete recompensar fielmente el servicio que le brindamos. Las recompensas de trabajar para el reino de Dios son eternas y mucho más valiosas que cualquier premio temporal que podamos recibir en la tierra. Romanos 8:18, porque yo considero que los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. Conclusión, el solemne llamado a trabajar unidos en el servicio al Señor es un recordatorio de la importancia de la unidad, la dedicación y el compromiso en la obra de Dios. Como creyentes, hemos sido comisionados para ser cooperadores de Cristo en su misión redentora, y esta tarea no debe ser tomada a la ligera. Cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en el cuerpo de Cristo, y es a través de la unidad en el servicio que el reino de Dios avanza y se extiende en la tierra. Este llamado a servir, sin embargo, no se limita solo a realizar tareas, sino a hacerlo con un corazón humilde y lleno de amor. El servicio a Dios debe ser una expresión del amor mutuo entre los creyentes, reflejando así el amor incondicional de Cristo hacia el mundo. Cuando trabajamos juntos en armonía, demostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. Tercer título. El sacerdocio solo lo ejercerán quienes han sido escogidos por Dios. Versículo 7. Léase, Números 16:8 al 10, Hebreos 5:4. Introducción. El sacerdocio es un aspecto fundamental en las Escrituras, ya que simboliza la relación especial que el pueblo de Dios tiene con Él. Desde los primeros tiempos, Dios ha establecido un orden divino en el que ciertos individuos son apartados para cumplir con funciones específicas en el templo o en el servicio sagrado. Este servicio no es una elección humana ni una tarea que cualquiera pueda asumir, sino un llamado directo de Dios, quien escoge a aquellos que considera aptos para esta gran responsabilidad. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el sacerdocio a través de la tribu de Leví, designando a Aarón y sus descendientes para desempeñar las funciones sacerdotales, tales como ofrecer sacrificios y ministrar ante la presencia de Dios. Este sacerdocio no se otorgaba por mérito o deseo humano, sino por un llamado divino, que reflejaba la santidad y pureza que Dios requiere de aquellos que se acercan a Él en adoración. En el Nuevo Testamento, aunque el sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio de todos los creyentes, la escogencia divina sigue siendo un principio esencial. Jesucristo,
como sumo sacerdote, abrió el camino para que todos los creyentes tuviéramos acceso directo a Dios, pero también continúa existiendo un sacerdocio especial dentro de la Iglesia, aquellos llamados a guiar, enseñar y servir al pueblo de Dios en la adoración y en la proclamación del Evangelio. 1. El sacerdocio es un llamado divino. El sacerdocio no es algo que se elige, sino que es una elección soberana de Dios. Dios elige a quienes desea para desempeñar esta función sagrada, y este llamado es inquebrantable, ya que se basa en su voluntad y propósito eterno. Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. 2. El sacerdocio es solo para los puros de corazón. El que ejerce el sacerdocio debe ser alguien que se ha apartado para Dios. La pureza de corazón es fundamental, ya que el sacerdote debe ser un ejemplo de santidad, pues su vida es un reflejo de la relación con el Señor. San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 3. El sacerdocio tiene la responsabilidad de interceder por el pueblo. El sacerdote tiene una función crucial de interceder ante Dios en favor de la humanidad. Este es un rol de mediación, en el que, con su vida y oración, se presenta el pueblo ante la presencia de Dios. Números 16:47, y oró a Aarón por el pueblo, y la plaga fue detenida. 4. Solo los escogidos por Dios tienen autoridad espiritual. La autoridad espiritual no proviene de los hombres, sino que es delegada por Dios. Los que ejercen el sacerdocio deben tener la autoridad dada por Dios para guiar y enseñar a su pueblo. San Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. 5. El sacerdocio implica ser separado para Dios. El llamado al sacerdocio es un llamado a la santificación y a la consagración. El sacerdote debe vivir apartado del pecado, dedicándose exclusivamente a servir a Dios y a su pueblo. Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 6. El sacerdocio implica sacrificio. Todo sacerdote debe estar dispuesto a ofrecer sacrificios. Estos sacrificios no solo son rituales, sino también sacrificios de vida, dedicando su tiempo, energía y recursos al servicio de Dios y su pueblo. Romanos 12:1, os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 7. El sacerdocio nos llama a servir con humildad. El sacerdocio no es un puesto de honor o poder, sino un llamado a servir con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. San Marcos 10:42 y 43, y Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son estimados como príncipes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Conclusión, el tema del sacerdocio escogido por Dios nos recuerda que el servicio a Dios, en cualquiera de sus formas, es un privilegio que proviene de su soberana voluntad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios ha establecido un orden divino para aquellos que pueden acercarse a su presencia de manera especial. El sacerdocio no es una función que pueda ser asumida por mera decisión humana, sino que es un llamado divino que exige santidad, obediencia y un corazón dispuesto a servir. Texto: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva Iglesia Evangélica Pentecostal, al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.